Ya está. Estamos aquí con el profesor Pisco y vamos a hablar sobre el lenguaje verbal y no verbal. El lenguaje verbal y no verbal, ¿qué tanto infiere dentro del periodismo? Demasiado, sobre todo cuando se desarrollan géneros como la entrevista, donde pudiese ser que el entrevistador está planteando una pregunta, pero en su gestualidad le está poniendo fuerza, o quizás no le está poniendo la debida fuerza o énfasis a la pregunta. Pero vámonos también al lado contrario, al lado del entrevistado. El entrevistado puede estar argumentando su respuesta, pero en su gestualidad no se lo puede ver tan convencido de lo que está diciendo. O lo contrario, su gestualidad le da mucho valor a lo que dice, pese a lo que dice sea tal vez escueto o corto, pero sin embargo sus expresiones le dan fuerza a lo que está argumentando en el momento de responder una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros evitar que la audiencia no caiga en una confusión? A ver, la audiencia, le cuento que hace muchas lecturas y aunque a veces no lo creamos, las lecturas que hace la audiencia van más allá de cómo ve al personaje o al entrevistado antes de lo que dice, porque hay una cuestión muy importante. A veces desarrollamos contenidos para ser emitidos a través de los medios creyendo que la audiencia nos comprenda el mensaje, nos comprenda lo que queremos transmitir, pero realmente las audiencias no están tanto para comprender. Lo que más hacen las audiencias es interpretar. Entonces, para interpretar, yo no puedo estar sometido solamente a lo que puedo estar escuchando como argumento verbal, sino que también debo mirar el entorno, es decir, lo que pasa con la gestualidad, lo que pasa con los momentos altos y bajos de la entrevista, sea de la tonalidad de voz, sea, por ejemplo, si es una entrevista televisiva, sea los enfoques de cámara, cómo está transmitiéndose las emociones y sensaciones, tanto del entrevistador como del entrevistado. Entonces, todos esos elementos hacen que haya una interpretación, y lo que más busca la audiencia son las interpretaciones, o sea, porque de hecho no da por creíble inmediatamente algún argumento que se pueda estar dando, en este caso dentro de una entrevista. Entonces, de acuerdo a lo que usted menciona, de que la audiencia más bien se va o se dirige hacia una interpretación, entonces en el momento de transmitir un mensaje y no se está asimilando, no se está interpretando, y si eso lo llevamos en contexto político, social, entonces ¿hacia dónde se está dirigiendo la audiencia o el mundo en el sentido solo interpretativo? Claro, es que el asunto es que yo le digo esto porque, y haga el ejercicio, o sea, cualquiera puede hacer el ejercicio. Cuando uno está viendo, insisto en esto de la televisión, una noticia, una entrevista, o sea, uno está asumiendo el mensaje no por el puro mensaje que está recibiendo, también ese mensaje es contaminado por el propio contexto de la audiencia, ¿ya? Entonces, es como si tú ves una noticia sobre violencia de género y quizás en comunidades latinas, audiencias latinas, tienen una lectura de la violencia de género que la audiencia europea, por ejemplo, pues los contextos son diferentes. Cuando tú hablas, por ejemplo, de corrupción también, o sea, a la final las lecturas que hace la audiencia cuando le hablan de corrupción en nuestro medio no es tan dramática. Y no es porque el tema no merezca la importancia, sino que nos hemos habituado a escuchar ese tipo de cosas y mensajes. Pero en otros contextos donde no hay ese marcado discurso de que siempre se está hablando de corrupción, obviamente el impacto va a ser mayor. Entonces, por eso es que yo digo que las audiencias interpretan porque ponen en juego también su propio contexto. O sea, y otra cosa, o sea, el contexto incluso de quien emite el mensaje o de quien da la información también está ahí, no digamos como surrepticiamente, pero sí está como que
como por debajo también de los mensajes, porque todos interpretamos los hechos, igual existe esta palabra interpretación, de acuerdo a los contextos que vivimos, de los cuales venimos o pertenecemos, y no necesariamente es el mensaje. En el caso de un individuo político, con perfil político, ¿el lenguaje no verbal es un requisito? No, no es un requisito como tal, pero debe ser trabajado, porque es más, insisto en esto, creo que en las estrategias políticas, en las asesorías políticas, se le pide al candidato trabajar la parte de la gestualidad que tenga consonancia con el discurso verbal, y sobre todo considerando que el discurso verbal de la política es demasiado emocional. Se apela mucho a la emocionalidad, y lo emocional está muy aparejado con todas las expresiones externas, gestuales que puede tener el candidato o la persona que va a emitir un discurso de esa naturaleza. ¿Qué personaje político podríamos decir tiene un tipo de gestualidad que lo describa y que cause emotividad al público, a la audiencia? Sí, por ejemplo, en nuestro país, Abdalá Bucaram, el mismo Rafael Correa, son personas que si usted ve, la gente está pendiente más de sus reacciones emocionales, de sus altos en cuanto a la tonalidad de la voz cuando expresan algo, antes que en el contenido. O sea, el contenido viene a ser como un accesorio de lo que transmite emocionalmente. Y cuando digo accesorio, no quiere decir que lo que diga no importa, sino que lo que dice importa en función de lo que expresa, antes que de la verdadera intención que hay en el mensaje discursivo. Todos saben que hay un estilo ahí, por ejemplo en el caso de Bucaram hay un estilo, que su estilo es demasiado informal, por lo tanto como discurso de fondo usted no va a encontrar muchas cosas ahí, pero sí encuentra una fuerte carga emocional que la acompaña mucho con su gesticulación. Entonces, el discurso de Correa siempre ha sido visceral, y la visceralidad lo lleva a expresar muchas palabras y textualidades fuertes, sobre todo de cuestionamiento y acusación. Y eso siempre ella, por ejemplo, la Sabatina enfatizaba mucho eso con sarcasmo, con bromas inclusive de mal gusto, y también con amenazas expresas o tácitas. Esa era parte, y sigue siendo parte del discurso de Rafael Correa, que lo textual siempre lo ha acompañado bien con la cuestión de la gestualidad, pero aquí hay una cuestión que es interesante hacer una diferencia, de que Correa tiene más control tal vez de sus ideas, pero poco control de sus gestos. ¿Ya? En cambio Bucaram tiene más control de sus gestos, pero también control de sus ideas. Sí. ¿Ya? Entonces es importante eso analizar. En el caso de la audiencia, entonces la gestualidad de algún líder político podría ser el alimento para la audiencia. Sí, es que de hecho, por ejemplo, muchas elecciones que están en América Latina se ganan de esa manera. Con la emotividad. La cuestión emocional, y no solamente tiene que ver con la gestualidad, sino con la apariencia física incluso de los candidatos. Entonces, que tiene que ver no necesariamente con que, por ejemplo, un candidato o una candidata sean físicamente apuestos, sino que transmitan seguridad, transmitan ciertos niveles de confianza, o transmitan lo que la gente quisiera tener y no tiene, y lo ve en otra persona. Por ejemplo, que sea capaz un candidato de, entre comillas, poner orden en el país en ciertos aspectos,
dice, ah, sí, no, porque es que en el caso de Correa no, porque fue que le puso orden a todo el mundo, a los sindicatos, a los gremios. ¿Cree usted que la comunicación no verbal sirve dentro de un discurso político, sirve para la manipulación de las masas? Yo creo que sirve y no solamente que sirve, sino que como que de propósito se busca de alguna manera que haya esa influencia, ¿no? Como te dice, influencia que puede ser manipulación. Hay una máxima que eso no es cuestión solo de estrategias políticas ni nada de eso, sino que está dentro hasta de la psicología, que son los lenguajes asertivos. La asertividad del lenguaje es que como que hay que hacerle escuchar a los demás lo que quieren escuchar. Entonces, a veces decimos que compartimos las ideas, los puntos de vista de alguien, no necesariamente porque ese alguien le haya dado validez o tenga valor, sino que lo que dice esa persona es lo que usted también piensa en alguna medida, entonces por eso le da validez. Entonces, de alguna manera a veces lo que hacen los políticos es, en base a ciertos estudios, ciertos análisis que se hacen, ver qué es lo que está pensando la población, qué es lo que está queriendo la población, cuáles son los aspectos más preocupantes de la población, y en base a esos aspectos preocupantes arman los discursos, ¿ya? Y de alguna manera están tratando de que la gente escuche lo que quieren que escuche, o lo que ellos quieren escuchar, y obvio, si lo escuchan eso de un candidato, entonces se crea esa empatía, y pues ¿El lenguaje no verbal se puede fingir o no lo finge? es complicado eso. Yo Pero no sé. ¿usted cree? Yo considero que no, porque finalmente lo que yo decía anteriormente, finalmente las audiencias no están viendo, o mejor dicho, centrándose en las palabras, están viendo todo. Y se siente cuando un candidato o una persona está fingiendo, por ejemplo, una expresión emocional que incluso a veces ni siquiera es compatible con lo que está diciendo. Entonces, no, yo eso sí lo veo complicado. O sea, tarde o temprano aflora el yo de la persona. Eso es así. Normalmente lo trate de disfrazar o de disuadir o de esconder, eso sale. Unos más que otros, sabemos personas que podemos tener cierto control de nuestras emociones y no darlas a notar. Otras personas que no tenemos ese control y que cuando estamos felices se nos nota y cuando no también se nos nota. Entonces, y no es fácil eso, o sea, no es fácil que usted pueda maniobrar sobre sus propias emociones. ¿Pero cree que en algún momento se pudo haber utilizado dentro de la política? No, yo creo que no en algún momento, yo creo que siempre se trata de tener la fórmula mágica para controlar esas emociones más, porque según los estudios de mercado que se hagan dentro de un proceso electoral, de lo que está queriendo, pensando en la audiencia, tratan incluso de vestir al candidato, por ejemplo, o que se presente de tal o cual manera. El asunto está en que no puedes hacer eso como que si el candidato fuera una mercancía, entonces tú le vas a poner una etiqueta y todo lo demás. O sea, tú puedes más bien es adaptar la personalidad del candidato a lo que está queriendo pensando el electorado, no lo contrario. No es decir que tú dices, esto está queriendo que sea el electorado, y tú coges y como que el candidato tiene que adaptarse a eso. No, es lo contrario, porque ahí es que se va a notar mayor manipulación, ¿sí? Porque es que es como que usted tenga una manera de pensar y yo quiera casi como que calcar lo que usted está pensando y lo quiera transmitir. Eso no es creíble, porque todas las personas tenemos nuestro punto de vista, y por más que tengamos afinidades, nunca esas afinidades van a ser el 100%, ni siquiera mayoritariamente decir
que estamos afines en dos formas de pensar. O sea, eso no es posible y eso se nota. Muchas gracias. Ya,